Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión. Penúltima edición de esta semana, jueves 10 de noviembre de 2022. Los que viváis en Madrid capital, en Madrid Distrito Federal, que no así en la comunidad, pues espero que hayáis podido disfrutar ayer de un buen día de fiesta en compañía de amigos, de familiares, y si tenéis almudenas en casa, pues que las hayáis felicitado convenientemente. Hoy tenemos una agenda muy cargada, como cada día, y antes de presentaros a nuestros contertulios de esta noche, permitidme que os recuerde, como cada noche, que podéis sintonizarnos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón a través de Internet. Para ello contáis con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.eldistritotv.es. También en nuestros dos canales de YouTube, en patreon.com/distritotv y en dailymuseum/distritotv. En redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, y también nos podéis enviar mensajes a través de WhatsApp al 669-728-673. Un mensaje con el texto "Quiero información" y os mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y también desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y os recuerdo, antes de comenzar, que en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o, si no hay, cita online en www.naturhaus.es. Y les presento a nuestros invitados de esta noche. A mi izquierda, don Luis Magán. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Y Juan Carlos Bermejo, a mi derecha. No sé si ideológica o comunicacional o vital o lo que sea. A mi derecha física. ¿Cómo estás? Buenas noches. Luego hablaremos de izquierdas y derechas, que eso está hoy muy de moda. Sí, conceptos periclitados, aquí en Madrid, Juan Carlos, sí. ¿no? Sí. Bueno, y Hugo Pereira, que se incorpora unos minutos, y el atasco, incluso a estas horas todavía de la noche, se lo permite y puede llegar en unos minutos a nuestros estudios. Vamos a comenzar, y no es la primera noche que abordamos este asunto, pero bueno, pues como cada día tiene una derivada nueva y tiene un calado político sobresaliente, no queda más remedio que volver a él y volver a arrimar el toro a este caballo informativo, porque el Gobierno ha rechazado hoy la creación de una comisión de investigación acerca de los sucesos producidos en Melilla el pasado 24 de junio, en los que murieron al menos 23 inmigrantes. Considera que no es necesaria y que el ministro del Interior ha dado ya todas las explicaciones pertinentes. Lo hace a pesar de la presión de toda la oposición, desde el Partido Popular y Vox hasta los propios socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sus ministros comunistas. Hoy todos los ministros de la facción socialista, prácticamente todos por orden de lista, hoy le ha tocado dar ahí la cara, hasta el ministro de Agricultura, hasta el señor Planas, salían en tromba a defender la ejecutoria de Fernando Grande Marlaska, al que desde todo el resto del arco político, como sabéis, se tilda ya abiertamente de mentiroso. Particularmente llamativa es la posición de los ministros comunistas, de los ministros podemitas, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la cabeza, que no es de Podemos, siempre lo decimos, es de Izquierda Unida, pero forma parte y ocupa su cuota parte, alícuota correspondiente dentro del gobierno de coalición por la facción de Podemos. Yolanda Díaz exigía ayer pues explicaciones, decía que iba a esperar un poco a las conclusiones de la Fiscalía, que ha vuelto a pedir las cintas, ergo entiende la Fiscalía, Pedrito, ¿de quién depende? La Fiscalía General del Estado, ergo entiende que la Comandancia de la Guardia Civil, siguiendo órdenes superiores, pues probablemente no le ha facilitado a la Fiscalía General del Estado todas las imágenes, también lo ha hecho el Defensor del Pueblo, y la pregunta es, Yolanda Díaz, Belarra, ministros comunistas, Irene Montero, Alberto Garzón, o dimitís
o si al final se demuestra no solamente que Marlaska mintió, sino que parte de los muertos lo fueron en territorio nacional español, pues hombre, seréis corresponsables de esas muertes, ¿no? Cuya responsabilidad última correspondería al Ejecutivo de España, al Gobierno de la Nación, al Ministro del Interior, y por tanto, como el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, pues correspondería a vosotros, Yolanda Díaz. Bueno, vamos a hincarle el diente a este asunto, feo asunto, y que tiene a lo mejor un calado más sobresaliente incluso de lo que algunos pensábamos al principio. Y vamos a escuchar en primer lugar lo que decía hace unas horas Fernando Grande Marlaska, que sigue diciendo que esto de dimitir es un nombre ruso y que si la oposición le dice que dónde va, que él trae manzanas. Dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos. Y eso es lo que hace que hizo la Guardia Civil en este ataque violento, como en otros ataques violentos que por las razones y circunstancias de la frontera han tenido lugar en fechas anteriores. La Fiscalía de la Defensa del Pueblo dijo que toda la secuencia de las imágenes, ¿por qué no tienen la secuencia? Bueno, vuelvo a decir, y rápido porque esto, tienen toda la documentación gráfica, la tienen tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía General del Estado. Se les explicará razonablemente cómo aquello que falta en la grabación del helicóptero de la Guardia Civil es debido a que por razones de control del espacio aéreo cuando aterriza un avión o por razones de postaje el helicóptero tiene que tomar tierra. Pero en ese momento está grabando, entonces la transparencia, no hay ningún momento de ruptura de la grabación del dron. Por eso tenemos medios. Nosotros dotamos de medios, de todos los medios, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que puedan desarrollar su trabajo, para que evidentemente quede prueba plena y en todo momento de cómo se actuó en parámetros de legalidad, en parámetros de proporcionalidad. Porque eso es lo que a nosotros los medios tecnológicos nos sirven para que nuestras fuerzas de seguridad del Estado se encuentren más seguras a la hora de poder acreditar con uno y de otro modo el correcto acto. ¿De acuerdo? Bueno, como les decíamos, todos los ministros de la facción socialista del Ejecutivo han salido hoy en tromba a defender a Grande Marlaska. No les voy a castigar, que ya bastante castigo sufrimos con este gobierno socialcomunista, con la concatenación de las declaraciones de todos por orden de lista. Vamos a escuchar a Félix Bolaños, que últimamente se ha erigido porque tiene una importancia dentro del Ejecutivo que básicamente es la que él se confiere pues como el campeón y esa especie de atlas que lleva sobre sus hombros, aparte del figura, pues todo el peso de los asuntos de calado, como es el que nos ocupa. Félix Bolaños. La segunda pregunta, la respuesta es sí. Y sobre la primera, todo lo que está haciendo el Gobierno, desde que vimos esas imágenes que desde luego te encogen el corazón al ver la tragedia que allí sucedió, es ser transparentes. Hemos dado toda la información y toda la documentación que tenemos, tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo, que son las instituciones que están investigando. La transparencia ha llegado hasta el punto de incluso mostrar las imágenes a una comisión de parlamentarios, lo han visto todas las fuerzas políticas, también lo hemos aportado a la Fiscalía y, por tanto, total y máxima transparencia en este tema. El Gobierno en su conjunto, desde luego el Ministro del Interior, pero el Gobierno en su conjunto están comprometidos con la defensa de los derechos humanos y de esos valores. Y, por tanto, vamos a actuar con toda la transparencia, colaborando con las instituciones que están investigando estos hechos, que ya le digo, nos encogieron el corazón porque fue una tragedia horrorosa. Bueno, luego dentro de unos minutos escucharemos, bueno, pues en representación de la oposición, al líder de la misma, aunque no es diputado en la carrera de San Jerónimo, al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bermejo, que dice Bolaños que en el colmo de la transparencia, ¡wow!, han llegado a enseñar hasta las imágenes a una comisión del Congreso. ¡Qué guays son estos tipos! Tú fíjate qué concepción autoritaria no tendrán del poder, que destacan el que le han enseñado las cintas, se han bajado al barro y le han enseñado a la Comisión de Interior del Congreso las cintas que se les ha pedido. Y luego dicen que son transparentes los figuras. Bueno, yo voy a ser muy claro con este asunto. O sea, yo estoy de acuerdo en este caso con el ministro. Sí. Cuando alguien quiere entrar ilegalmente en tu territorio, es como si yo veo un agujero,
no sé lo que hay ahí y me tiro. Bueno, si me pasa algo, algo tendré yo de culpa, ¿no? Es decir, estos inmigrantes pues se han metido ahí, han muerto, ellos sabían a lo que se exponían, no sé lo que habrá pasado, pero es que lo que tiene que hacer nuestro gobierno, da igual que sea el del PSOE o el del PP o el de San Petersburgo, tiene que defender nuestras fronteras. Y los guardias civiles que hay allí han defendido nuestras fronteras. No, es que denos usted las imágenes a ver qué ha pasado ahí y tal. Bueno, pues ya aquí las tienen y ya está. Y luego, pues ahora que investigue la Fiscalía, que investiguen los jueces si ha habido algún delito y si lo hay, pues que procesen a quien sea. Pero yo insisto, que venga ahora, además, la oposición esta, el PP, a decir, no, es que han muerto allí 20 personas, igual una ha muerto en nuestro rincón. Dice, no se niegan a hacer una comisión de esa de investigación. Digo, pero vamos a ver, ¿se puede ser más hipócrita? O sea, ¿cuántos han muerto en los hospitales en la pandemia? Y aquí nadie quiere hacer comisiones de investigación en ninguna parte, en ninguna comunidad autónoma. Ni en Aragón, que gobiernan los socialistas, ni en Valencia, que gobiernan los socialistas, ni en Madrid, que gobiernan los populares. Esto. Porque cuando a ellos les atañe, pues nadie quiere hacer comisiones de investigación ni nada. Entonces, esto es una hipocresía. Es que, de verdad, don Eurico, me da vergüenza escuchar a esta gente. O sea, esos guardias civiles están defendiendo nuestras fronteras. Han muerto unos mendas que querían entrar ahí legalmente. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es como si voy yo ahora mismo, no sé, al Nepal y quiero entrar allí legalmente y me matan. Pues es que sea lo que me expongo. ¿Pero de qué estamos hablando? Ya, pero los guardias civiles, Bermejo, yo estoy aquí para moderar, cumplen órdenes, fuerzas de seguridad del Estado, pero ¿no le parece a usted que el gobierno está un poco cobardemente excusándose o descargando su responsabilidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo que hacen es cumplir órdenes? Pero digo, vamos no a sé, ver, son preguntas que yo me hago. Usted póngase en la situación, O sea, vamos a ponernos en el terreno. De repente, usted está allí en Melilla y de repente 2.000 personas bajan la ladera y quieren entrar en tu país. De repente, ¿usted de verdad cree que da tiempo en ese momento, que hay que tomar decisiones inmediatamente sobre el campo? ¿Da tiempo a que alguien llame, localice primero al jefe del puesto, luego al supremo de delante, luego al secretario de Estado de no sé qué, al ministro, para que se den instrucciones y no sé qué? Eso es imposible, es metafísicamente imposible. Ahí la gente hizo lo que pudo. De repente se encontró con un marrón de narices y pasó lo que pasó. Pero en vez de decir que ha dado órdenes un ministro para que pase no sé qué y para esconder el cuerpo y no sé qué, es decir, yo eso ya lo llamo juicios de valor. ¿Y por qué no lo reconoció el gobierno? Ahora te doy la palabra, Luis. ¿Por qué no lo reconoció el gobierno desde el principio? Porque aquí se han dado versiones distintas, que es la historia que sucede siempre cuando ocurren desgracias de estas características. Pedro Sánchez se tiró 48 horas hasta reconocer que había habido muertos. Luego, pues acerca de las fosas comunes de Marruecos, aquellas imágenes terribles que vimos, pues primero dijo que la gendarmería marroquí había actuado, bueno, de puñetera madre. Siempre sostuvieron que las muertes habían sido fuera del territorio nacional, y ahora nos hemos enterado hace unas horas o hace pocos días, gracias al Servicio Geográfico Nacional, que para eso está, entre otras cosas, que eso que el gobierno llama tierra de nadie es territorio nacional del Estado español. ¿Por qué? Quiero decir, si esto es como usted dice, coño, que hagan lo que hizo Margaret Thatcher, hablando de otra cosa también, cuando mueren los 3 terroristas, decía, sí, he sido yo, asumo toda la responsabilidad. Digo, y a lo mejor el lío no era tan grande. Pues a lo mejor tendrían que hacer eso si tuvieran coraje. Pero, insisto, los que han destapado esto, supuestamente, ¿no? Son una televisión pública inglesa, los que nos acusan de la leyenda negra, ¿no? De toda la vida. Y esto es lo mismo, se lo decía hace una semana, ¿por qué no hacen un reportaje de Gibraltar? Y de toda la corrupción y toda la basura que hay ahí, esto es de la BBC, ahí no van a hacer reportajes, ¿no? Yo aquí defiendo a la Guardia Civil, que ha defendido nuestra frontera. ¿Han muerto inmigrantes? Pues mira, ¿qué quieres que te diga, macho? Es lo que hay. Si tú cuando quieres entrar a un sitio ilegalmente mueres, eso te expones tú. La culpa es tuya de lo que te pueda pasar, no de los que nosotros tenemos que defendernos. Así de claro, me da igual que gobierne el PSOE, que el PP, que San Pedro bendito. Hay que defender nuestra frontera y punto. No quiero banalizar, y como decía don Miguel Gila, y si no saben aguantar una broma, que no quieran entrar en el pueblo, que se vayan del pueblo. Don Luis Magán, tiene usted minutos. Bueno, antes de nada, yo creo que hacer un homenaje es interesante, desde mi punto de vista, hacer un homenaje también a la labor que ha hecho un medio de comunicación que ha recuperado un tema que había
sido enterrado, junto con los muertos que ocasionó ese asalto, Venga, hace 5 meses. Empiecen ustedes hace ahí 5 cuerpo a meses. cuerpo. Hace 5 meses, y entonces un medio de comunicación, en este caso un medio de comunicación extranjero, la BBC, un medio de comunicación pública, ha levantado un tema que políticamente ya no tenía ninguna consecuencia para este gobierno y desafortunadamente para el ministro Marlaska pues le ha estallado en las manos a consecuencia de la investigación que puede ser una investigación orientada, definida, pero sin duda alguna una orientación que es valiosa en la medida que destapa la mentira y la ocultación que ha tenido este gobierno. Este gobierno que, como las palabras del ministro decía, que es un gobierno que defiende fundamentalmente los derechos humanos, pues evidentemente en este caso le ha ocasionado una situación absolutamente lamentable, con 23 muertos, según oficiales, 23 muertos oficiales, pero más de 70 desaparecidos según las fuentes que barajan determinadas organizaciones no gubernamentales e incluso la BBC. Yo estoy totalmente de acuerdo sorprendentemente estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos en el sentido de que es muy difícil sobre el terreno actuar ante una situación tan alarmante, tan incontrolada como son 2.000 inmigrantes bajando las laderas del monte Guruguru intentando saltarlas. 200 se subieron a la verja, 200 se cayeron, empezaron a haber amontonamientos, aplastamientos, inmigrantes asfixiados, y eso en un primer momento sobre el terreno, que te quiero recordar, había solamente 5 guardias civiles, 4 números y un cabo de la Guardia Civil. Es absolutamente no puede definir, o sea, no tienen capacidad ni de reacción, evidentemente, ni de solicitar. Tienen con que no les arrollen. Exacto, o que hubieran terminado siendo aplastados como ellos. Se dice vulgarmente en castellano, 4 y el cabo. Exacto, este era el caso. Exactamente, 4 y el cabo fueron el caso en los primeros momentos. Luego llegaron muchos más miembros de las fuerzas de orden de seguridad del Estado, pero en los primeros momentos fue así. Entonces, lo que aquí se dirime es la actitud del gobierno. Como bien decías, los 2 primeros días que el presidente de gobierno no dio señales de importancia para este asunto, y posteriormente el ocultamiento, si no la mentira, que ha tenido el ministro Marlaska. El ministro Marlaska, que es verdad que tampoco, digamos, pasa la responsabilidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ni siquiera a la Guardia Civil, sino que no sabe qué hacer con la pelota que le ha dejado a sus pies este medio de comunicación. A mí me parece lamentable, digamos, un poco que la dinámica de este gobierno, en donde la mentira se ha instalado de una manera objetivamente muy asiduamente en sus discursos. Hay que tener en cuenta que es un gobierno de coalición, como bien decías tú, y la parte comunista de este gobierno social comunista está poniendo en un brete al propio ministro. Yo sigo pensando, como hace 10 días o hace 15 días que empezamos a hablar de este tema aquí, que difícilmente Sánchez y digamos un poco los ministros socialistas vayan a dejar caer a Marlaska, porque es todo un símbolo. Marlaska y el Ministerio del Interior es todo un símbolo, y más en un tema de estas características. Dijo el otro día uno de los principales asesores de Pedro Sánchez, uno muy alto, que un ministro del Interior era caza mayor, Luis, que no se le podía dejar caer. No, sin duda. Robe, mate o... Sin duda. Antiguamente, las primeras crisis de gobiernos en la época de la transición, la primera caza que optaba en los partidos de la oposición, como bien recordarás, era el director general de la Radio Televisión Española. Siempre iban a ponerle, y a partir de ahí empezaban a caer ministros. Yo creo que en este caso, sinceramente, va a ser difícil que el gobierno o la parte socialista del gobierno deje caer al señor Marlaska. La ventaja que tiene Marlaska es que la dinámica, la actualidad es tan arrolladora que probablemente dentro de 2 días tengamos una noticia que haga olvidar en cierta medida esta situación. Pero realmente la actuación del ministro, y también estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que no se pueden bajar la guardia, nunca mejor dicho, en el tema de la defensa de nuestras fronteras. Pero no estamos hablando aquí de eso, sino estamos hablando de la actitud de la mentira y el ocultamiento que ha liderado el señor Marlaska. Hugo Pereira, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bien incorporado a la mesa, lo digo con cariño hacia el ausente. Hugo se ha tenido que hacer hoy, el hombre, contra su voluntad, un Alejo Vidal Cuadras, esto lo explico. Alejo, que es un grandísimo amigo, cuando hace muchos años
pues estábamos en otra tertulia nocturna, en otro medio de comunicación, siempre llegaba al filo. Al filo es al filo. Bueno, tú te has visto retenido un atasco, pero ya estás felizmente en la mesa de los intocables, en Distrito Televisión. Aporta lo que quieras y yo luego, y también le pediré opinión a Bermejo sobre este asunto. Bueno, Luis ya la ha dado en parte. Es decir, la posición insostenible, por un lado, de Fernando Grande Marlaska, y por otra parte, hombre, a mí lo que me llama la atención, y ya van N veces, es que Yolanda Díaz, pues como si esto no fuera con ella, como si no fuera vicepresidenta del gobierno, segunda, le exija explicaciones, y bueno, estamos esperando a ver qué dice la Fiscalía General del Estado, a ver qué dice el informe del Defensor del Pueblo. Coño, si es usted vicepresidenta segunda del gobierno, es decir, el Consejo de Ministros además es un órgano colegiado. Efectivamente. Y o dimite usted, o si no, se traga y asume la defensa del ministro del Interior. Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Varias derivadas. La primera es efectivamente que estamos ya a las puertas de unas elecciones autonómicas municipales, entonces en estos momentos la parte comunista de la parte socialista del gobierno pues se tiene que hacer ver de alguna forma, ¿no? Y yo creo que esto es, vamos, una forma más de hacer política por parte del ala más comunista del gobierno para diferenciarse del PSOE. En segundo lugar, más allá de la avalancha de inmigrantes y más allá de la catástrofe de que personas mueran, que eso siempre es evidentemente una catástrofe, lo que se le exige a Marlaska, lo que yo le exijo a Marlaska es que dimita porque ha mentido. Es decir, eso para empezar. O sea, ya después habrá investigaciones, veremos qué ocurrió, qué no ocurrió, si fue tan grave, si fue menos grave, pero lo que es evidente es que Marlaska mintió a todos los españoles diciendo que había sido una brillante actuación policial. Mintió a los españoles diciendo que bajo ningún concepto ocurrió nada en territorio español, cuando las imágenes acreditan lo contrario, cuando dicen que una parte de esa catástrofe ocurrió en territorio español. Tiene que dimitir más que nada también porque la Fiscalía le exige ahora que envíe los vídeos, pero que envíe los vídeos sin editar, porque las pruebas que se le envió desde el Ministerio del Interior a la Fiscalía estaban editadas, estaban trucadas, faltaban trozos de vídeo. Claro. Con lo cual no mintió a los españoles, sino que también mintió a la Fiscalía, a la justicia Marlaska. O sea, hay países como por ejemplo Reino Unido, en donde si llegas 2 minutos tarde al Congreso de Reino Unido, al Parlamento de Reino Unido, pues entonces dimites, como pasó, ya ocurrió con un parlamentario en Reino Unido, que dimitió por llegar 2 minutos tarde. Aquí tenemos un gobierno que miente por la mañana, al mediodía, por la tarde, y es capaz de decir una cosa y la contraria con menos de 24 horas de antelación, y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que se le exige a Marlaska, insisto, ya no es que tome responsabilidades por la nefasta actuación que tuvo como director, digamos, de la policía de parte de la Guardia Civil, ¿no? de ese tramo que tiene en el Ministerio del Interior. Además, máxime, teniendo en cuenta que hay un informe datado con fecha de febrero del año 2022, es decir, 4 meses antes de esta avalancha, en donde la Guardia Civil le pedía al Ministerio del Interior el aumento de efectivos, de recursos y efectivos. Es decir, de recursos para hacer frente y también de personal, de guardias civiles, para poder contener tal avalancha que estaba, vamos, encima de la mesa. Insisto, mintió de forma flagrante y desatendió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que le exigían y reclamaban más efectivos. Juan Carlos, que me llama a mí la atención, que me extraña a mí que Yolanda Díaz no dimita. Si no dimite será responsable de lo que le pase a Marlaska, si se demuestra que al final hubo muertos en terreno español, que el ministro responsable, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que Podemos va a querer, cargar con el muerto, con los muertos? Bueno, es que Yolanda Díaz no es Podemos. Sí, no, pero forma parte, no me hagas el lío, forma parte de la cuota podemita del gobierno. Claro, entonces ahora ya hay tres porque Belarra tampoco dimite, Irene Montero tampoco dimite, Garzón tampoco dimite. Bueno, es que a día de hoy quien piense que ella es de Podemos, pues está un poco equivocado, no sé. Entonces tenemos un gobierno tripartito. No, vamos a ver. Vamos a tener que explicar un poco, porque el Poder Ejecutivo lo forma el Consejo de Ministros. Cada ministro tiene una responsabilidad. En este caso ella tiene la responsabilidad de la cartera de trabajo. Empleo. ¿No? Pero es un órgano colegiado el Consejo de Ministros. Sí, pero es trabajo. Ya no, sí, pero es trabajo. Un órgano colegiado. Entonces, ella... Luego, fuera de ese trabajo, pues como hacen todos los políticos, pues habla, ¿no? Dice, ¿no? Hace su propaganda, hace sus historias. Y luego está el Poder Legislativo. Bueno, el Poder Legislativo, hay un grupo parlamentario que se llama Unidas Podemos. Unidas Podemos. Es verdad. Y si ellos quieren, y está ella dentro de esa como diputada, no como ministra, como diputada, si ellos quieren
o consideran oportuno presentar o apoyar una comisión de investigación para ver toda esta historia y hacernos perder el tiempo a todos, pues que lo hagan, son libres. Y si el PP quiere apoyarla, pues que la apoye y punto. Y ya está. Esos son iniciativas parlamentarias. Déjeme un porque titular. los ministros hacen su trabajo. Unos hacen interior, otro hace de trabajo, otro hace seguridad Y social. van por del libre, gobierno, son ¿o no, satélites. Juan Carlos? Son satélites, van por libre. Pero vamos a ver, es que No, cada no, uno tiene su, pregunto, pero es oiga, que si cada yo estoy uno aquí tiene para su provocar. trabajo. Pero vamos a ver, o sea, quien dirige O sea, que la se Guardia ven una Civil, vez a la ¿quién semana es? y ya No, está. Pero, o sea, no hay- perdón, Un momento, Hugo. ¿Quién dirige la Guardia Civil, quién es? El director general de la Guardia Civil, el secretario de Estado, que es el responsable. Esto se destaca muy Claro. poco y esto no es un tema menor. Claro. El responsable de las fuerzas de seguridad del Estado, esto la gente no lo sabe, es el secretario Claro, de Estado de Estado Seguridad. de Seguridad, no el ministro del Interior. Claro. Sí, pero el responsable político es Ya, el ministro del Interior. Seguimos. Ya, pero esos son los que dirigen a la fuerza de Sí. estas, ¿vale? Sí. Entonces, claro, cuando tú tienes pues eso, un asalto, una valla en una frontera y no sé qué, o sea, el Consejo de Ministros no actúa y qué coño, o sea, es que ya solo faltaba. O sea, Luis y tiene- luego Hugo. Vamos a ver, vamos a ver. Pero, Juan Carlos, la responsabilidad política está ahí. Es decir, la responsabilidad política está ahí. Es decir, es Pero verdad qué- que los pero qué técnicos gancho. son los que gestionan, digamos, un poco el día a día de la política, pero la responsabilidad política, en definitiva, el mensaje que dirige el del Ministerio de Interior, el señor Marlaska, a la ciudadanía española, a los ciudadanos españoles y al legislativo en el Parlamento es Marlaska. Y consecuentemente él asume un mensaje de desactivación de un problema que sucede, por lo que hemos visto, desafortunadamente, Pues que por lo lo que denuncien, coño, sucede. los tribunales. ¿Yo qué quieres que te diga, Luis? Hugo, Mira, ¿qué quieres Hugo que te Pereira, diga? Hugo Esto- Pereira. Es que veo las cosas tan obvias que no, o sea, es que esto me parece hasta perder el tiempo decir ciertas cosas. Es decir, que hay un problema en el gobierno. Perdamos el tiempo, discutamos. No, lo digo en serio, es evidente que hay un problema en el gobierno. Es decir, que hay una parte del gobierno que hace una cosa, la otra la contraria, hacen oposición al gobierno al mismo tiempo. Es decir, que esto no es ni parlamentarios, ni ministros, ni Consejo General. Es decir, es que hay una parte del gobierno que dice una cosa y otra parte del gobierno que dice la contraria y están cabreados. Esto más que evidente y cualquier persona se da cuenta de ello. Dicho lo cual, evidentemente que hay una responsabilidad de Marlaska. O sea, evidentemente que cuando hay una catástrofe humana y mueren 20 y pico personas, al menos que se sepa, tiene que haber un responsable. Es decir, no se puede decir, no, es que la culpa fue esta gente, la que fue por ahí y murió. No, o sea, evidentemente es que hay un responsable y siempre en todas las empresas y también en el sector público y en este caso en el gobierno, el máximo responsable es el máximo jefe. Es decir, entonces, yo creo que es evidente que el máximo responsable en este caso se llama Marlaska. Marlaska sobre todo porque, insisto, había informes de la Guardia Civil que ponían de manifiesto que un problema como el que finalmente hubo iba a haber. Y faltaban efectivos, faltaban recursos y faltaban personas. Esto 4 meses antes. Hay un informe de la Guardia Civil 4 meses antes de esa famosa avalancha. Entonces, claro, evidentemente, claro que tiene responsabilidad Marlaska, es evidente. Quiero motivar a Bermejo. Vamos a ver lo que decía hace unas horas Alberto Núñez Feijóo y te dejo el balón al borde del área. El ministro nos tiene que dar explicaciones. Si el ministro persiste en la opacidad y en la ocultación de los hechos, y si el ministro no quiere dar las explicaciones que inevitablemente merece la ciudadanía española, el presidente del gobierno tiene que tomar una decisión. Pero, insisto, estamos convencidos de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han actuado en la frontera de Melilla conforme a los principios democráticos españoles y a los principios éticos de su actuación permanente, y lo que nos hemos sorprendido es que las imágenes, los vídeos que hemos visionado no concuerdan con los hechos relatados por el ministro. O las imágenes están manipuladas o el ministro ha manipulado la realidad. Y que un ministro del Interior manipule hechos donde ha habido personas que han perdido la vida, personas maltratadas y personas heridas, no lo merece España. Y por tanto el ministro tendrá que saber qué es lo que ha de hacer. Pero me da la sensación de que de momento lo que ha hecho no es de recibo. Bueno, siéntete libre, Juan Carlos, no quiero inducir tu respuesta ni en un sentido ni en otro. Te recuerdo, eso sí, que en 2014 ya hubo un lío similar y el presidente era Mariano Rajoy, que fue bautizado como pues, el del Gran Tarajal, que también me parece que fueron 14 muertos, si no me falla la memoria. Yo lo único que digo es que los representantes públicos están en el derecho de pedir
comisiones de investigación de todo lo que crean conveniente, pero yo les pido coherencia. Si el señor Feijóo está reclamando investigación al señor Marlaska por estos hechos de 24 personas muertas, 1 o 2 en territorio español, según... y el gobierno se niega, también debería ser coherente cuando se le ha pedido, por ejemplo, aquí en Madrid, una comisión de investigación por más de 7.000 muertos durante la pandemia por negar a los ancianos de la residencia salir a los hospitales. No tendría por qué ocultar nada y, sin embargo, se han negado a hacer una comisión para investigar 7.000 muertes. Yo lo único que les pido a los políticos es coherencia. Coherencia, nada más. Y transparencia. Si ellos piden transparencia, pues que sea para todos, no solo para los que me interesan. Luis Magán y Hugo Pereira, ¿son comparables las muertes en la pandemia con los muertos en Melilla? Bueno, son dos dimensiones absolutamente distintas. En el sentido de la transparencia tiene razón Juan Carlos. Es decir, no podemos solicitar cuando perdónenme la expresión, cuando el muerto no es mío, no podemos solicitar una comisión de investigación y cuando lo es, negarla. Es cierto que son dimensiones absolutamente distintas, son momentos absolutamente diferentes, son actuaciones totalmente distintas y aquí lo que estamos valorando, vuelvo a repetir de verdad, al margen de las comisiones, del legislativo, de la actuación de la Guardia Civil, lo que dice Hugo, que en realidad es lo que es decir, que lo que estamos pidiendo o solicitando, o lo que están solicitando los partidos políticos que apoyan a este gobierno que tiene gracia a este asunto, es que el señor responsable del Ministerio del Interior dimita por mentiroso, por ocultamiento, porque está falsando una realidad que desafortunadamente pasó en territorio de su responsabilidad. Ciérrame este corral, Hugo, que me queda un minuto para la publicidad. Este corral es que si hay que investigar por la residencia tendrá que investigarse a Pablo Iglesias, digo yo, no era el máximo responsable, él mismo salió de las residencias. Yo soy el que manda, organiza, hace todo de las residencias y tal. Bueno, pues entonces yo estoy de acuerdo que se investigue el tema de las residencias, pero habrá que investigar al ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que tenía la máxima responsabilidad, como él mismo dijo, no en una, sino en varias ocasiones. Entonces, que se investigue, estoy de acuerdo, que se investigue. Una cosa es lo que dijera el bocaza de Pablo Iglesias, que es un bocaza, y otra cosa es lo que decía el decreto de estado de alarma. Pero vamos a ver, que ese decreto es mentira. Los responsables de la sanidad eran las comunidades autónomas. En ese momento se autorrogó, por así decirlo, el gobierno de España. Bueno, Pablo Iglesias, bueno, que Pablo Iglesias que era ahí un tío de la calle. El decreto de estado de alarma, Pablo Iglesias, que se publica en el BOE lo que vale. Pablo Iglesias que era un tío de la calle, no lo sacaron de la calle, era el ex vicepresidente en estos momentos. Vamos a ver, don Eurico, ¿qué es lo que ley? ¿Qué es lo que publica el BOE, no? Sí, es lo que diga un ministro son declaraciones, pero él salió la primera vez diciendo que él era el último responsable. Un vicepresidente es un ministro a todos los efectos. Pero lo que le digo, si él fue un bocaza y dijo eso, allá él. La realidad era, ¿dónde están las competencias? Decreto de estado de alarma, ahí estaba. Venga, cerrado. Vamos al primer bloque de publicidad y nos metemos con un asunto que les va a interesar a ustedes, sin duda, todos los que sean de Madrid y también de fuera, y seguro que va a calentar todavía más la mesa. La huelga de la sanidad en Madrid. Volvemos en un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel,
ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Hemos dejado atrás, no hace tanto, unos días en los que tuvimos que estar recluidos por largo tiempo en nuestros domicilios y en los que tuvimos que atender tareas pues que tenían que ver pues, con la atención a los niños o a los familiares, el teletrabajo, labores caseras, la compra, pues una serie de tareas que nos han podido llegar a estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural directamente en la web también parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Cal Plus de Mundo Natural.
Bueno, les supongo informados, y más si viven ustedes en la Comunidad de Madrid, de esa huelga indefinida de médicos que se inició hace unos días en los puntos de acceso continuado de la Comunidad de Madrid y que pues, se extendió a toda la atención primaria, un sector pues, que engloba 4.240 médicos de familia y 720 pediatras y que bueno, pues, han ido frenando su actividad y más que lo harán en los próximos días de forma indefinida. En el comunicado hecho público por los sindicatos convocantes de estos paros, de esta huelga, se dice, por ejemplo, que la situación, o se denuncia la situación de las urgencias extrahospitalarias y se la define pues, como un caos, el caos vivido en la apertura de los centros sanitarios, las 24 horas y la gravísima sobrecarga que están sufriendo los centros de salud. Es una convocatoria de huelga, por otra parte, que se ha producido en mitad de una cascada de dimisiones y ceses en la Consejería de Sanidad y en plena reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Recuerden que fue cesado el número 2 de atención primaria y responsable de gestión y servicios generales, Pedro José Suárez Sánchez, un cese que se había sumado o que se sumó a las dimisiones de todos los responsables de la Dirección Asistencial de Atención Primaria de la zona sureste y de la gerente adjunta de Asistencia Sanitaria en la Atención Primaria, Nuria Fernández Cano. Bueno, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador, ese personaje que nunca existió, y antes de darle la palabra a Bermejo, a Luis Magán y a Hugo Pereira, que ya... Bien, pero mi objetivo es que esto se caliente más todavía, esta mesa. Vamos a escuchar algunos fragmentos de las principales intervenciones pues que hoy, como cada jueves, han tenido lugar en la Asamblea de Madrid. Y vamos a ir abriendo boca con la que algunos, no digo que yo la califique así, nada más lejos de mi intención, pero con la que algunos califican de mema, la médica y madre, porque ella se ha definido como tal en repetidas ocasiones, Mónica García, que retaba de esta forma a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Otra cosa, señora Ayuso, esos sanitarios a los que usted señala, insulta, a los que considera que son irracionales y manipulables, son los que nos salvaron la vida en las pandemias, son los que le sacaron a usted las castañas del fuego durante la pandemia, son los que nos pusieron la vacuna de manera exprés y son los que nos curan cuando los seguros privados no cubren las enfermedades costosas. Mire, hay un lema en medicina que dice primum non nocere. Ante todo, no hagas daño. Y usted está haciendo un daño irreparable a nuestra sanidad pública a través de nuestros profesionales. Así que voy a hacer yo hoy una cosa que debería haber hecho usted hace tiempo. Dar las gracias a los sanitarios. Gracias y mil veces gracias por la vocación y el compromiso y por poner la piel por los demás. Gracias y mil veces gracias a los compañeros que están en huelga por cuidarnos a todos mejor y más. Usted quiere una oposición, una ciudadanía callada y sumisa frente a sus chapuzas y sus desmanes. Pero ya le digo que no, este domingo va a ser un domingo maravilloso. Usted se ha metido con quienes pusieron el cuerpo para defendernos frente a una pandemia y ahora nos toca a nosotros poner el cuerpo para defenderles a ellos frente a usted. Así que este domingo vamos a salir a defender nuestra sanidad pública con orgullo y agradecimiento. Bueno, se han dejado la piel, decía Mónica García, han puesto el cuerpo, esto lo he dicho varias veces, han puesto el cuerpo, se le ha olvidado añadir que ponen también el teléfono, han puesto muchísimo el teléfono en los últimos 2 años y sobre todo en los últimos meses para la atención telefónica. Bueno, vamos a escuchar el primero de los totales solamente de Isabel Díaz Ayuso, para no hacer esto eterno, en el que contestaba Mónica García. Es usted lo más manipulador que he encontrado en toda mi vida, señoría. Es imposible encontrar una sola declaración mía donde yo haya ni siquiera pretendido atacar a un solo médico de la Comunidad de Madrid. Ataco el uso que hacen sus allegados y los afiliados del sindicato que usted retuerce y manipula de la realidad. Y podrá manipular una y otra vez, pero no van a encontrar en mis declaraciones que yo atente contra la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, que he defendido desde el primer día, desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Una sanidad que en los momentos más difíciles de la pandemia estuvo a la altura mientras usted la boicoteaba. Y mientras salvaba vidas en el Zendal, usted la boicoteaba. Bueno, vamos a irnos directamente y luego ya le doy la palabra. Dejamos también el tramo de Rocío Monasterio para dentro de unos minutos. Le doy la palabra luego a Bermejo, a Luis y a Hugo. Vamos a irnos a una de las partes también que han motivado más ruido esta mañana en la Asamblea. ¿Cuál ha sido ese rifirrafe entre esa figura emergente, ese pedazo de político en ciernes, ¿no? Ya es mucho más que una promesa, una gran realidad, que es el señor Lobato, el líder de los socialistas madrileños, e Isabel Díaz Ayuso?
Señora Ayuso, claro, valore que usted y solo usted tomó la decisión de despedir a 6.000 sanitarios y dejar como ha dejado a la atención primaria. Y además no fue una decisión casual, es que responde a un plan concebido y ejecutado para desmantelar la sanidad pública y favorecer unos intereses particulares. ¿A usted le gusta mucho decir esto de se gasta mucho dinero público? Claro, por eso despide 6.000 sanitarios a la vez que reparte becas para ricos y regalos fiscales al 2% de las grandes fortunas de esta comunidad. Son datos oficiales. Madrid es la región con más recursos y la que menos invierte en atención primaria. 1,5 médicos por cada 1.000 habitantes. Somos los últimos de España. Señora Ayuso, los últimos. O sea que sí hay dinero público para dar becas a quienes ganan más de 100K, más de 100.000 euros. Y no hay dinero público para la sanidad pública, ¿eso es lo que nos está diciendo? Los madrileños. Y es que no solo no entienden de la Comunidad de Madrid, sino que van directamente contra él. De una forma muy diferente a como nosotros hacemos las cosas. Yo jamás llamaría a una huelga de transportes, ni la jalearía, sino todo lo contrario, como ustedes están haciendo con el sistema sanitario. Ni tampoco utilizaría el Consejo de Gobierno de todos los madrileños ni para arremeter contra usted, ni contra ningún alcalde de la izquierda de la Comunidad de Madrid, como están haciendo. Ni tampoco defendería el enfrentamiento entre comunidades autónomas. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo con la Agencia Espacial Española tendría que estar en esta comunidad, en su comunidad, porque el 92% del empleo radica aquí y si no lo van a desgajar y van a tener que mandar a marchas forzadas a funcionarios fuera de esta región. Y cuando yo defiendo lo normal, mire, en casi todos los países, por ejemplo, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Francia o en Italia, esa agencia homóloga está en su capital porque es lo normal. Y cuando yo defiendo lo normal, tienen que salir sus banners territoriales a criticarnos abiertamente. Si lo estamos pidiendo, por ejemplo, desde Sevilla o desde Teruel, ¿por qué no se critican entre ellos? Y tienen que criticar a Madrid, siempre con el mismo mantra. Y ustedes no hacen nada para defender la Comunidad de Madrid. Están abandonando los museos nacionales. Intentan ahora también descapitalizarlos. Lo han intentado destrozar la educación concertada en la Comunidad de Madrid con la ley CELA. Están ustedes intentándolo justo cuando estamos hablando de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid y contra todos los patrimonios. El problema de la Comunidad de Madrid se llama Pedro Sánchez y se llama usted, que es exactamente lo mismo. Estas huelgas en sus comunidades autónomas tienen mucho más sentido y van a ir en más, porque allá donde gobierna el Partido Socialista tiene la sanidad pública muchísimo peor que la Comunidad de Madrid. Así que tápense un poquito. Gracias. Juan Carlos, que yo creo que la tienen un poco de manía Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? ¿Qué? Toda la izquierda. Se meten mucho con ella los jueves en la Asamblea. Bueno, vamos a ver. Isabel preside la Comunidad de Madrid. Entonces lo que tiene que preocuparse es de la Comunidad de Madrid. Y yo le voy a decir una cosa muy clara, y sabe usted que yo no hago juicio de valor, yo me baso en hechos y no soy sectario. Si ha decidido suicidarse, allá ella. Es su problema. ¿Usted cree que esto le va a quitar un montón de votos? Yo no sé si le va a quitar votos, pero a mí me está empezando a recordar a ciertos personajes que yo, por desgracia, pues ya conocí. En su partido, de Ciudadanos. Entre ellos mi antiguo presidente Pero, quiero decir, ella tiene un problema en Madrid. Tiene que olvidarse de lo que pasa en otras comunidades. Ella gobierna Madrid. Y tiene un problema muy importante con la sanidad de Madrid. Y eso es un hecho. Yo, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, mi mujer es médico, mi única hermana es médico, tienen muchísimos años de experiencia. Le puedo decir además que es que mi mujer, porque claro, cuando yo la oigo a Isabel decir que es que la izquierda está manipulando esta huelga y estas... Bueno, yo le puedo decir, vamos, mi mujer tiene de izquierda lo que yo de archipámpano de los Andes. O sea, lo que usted nada. Y yo le puedo decir que la opinión que tiene es que esta mujer ha entrado en una locura sin remedio. No tiene absolutamente ninguna certeza de lo que está pasando en la sanidad y está llevando esto a un caos que insisto, que si ha decidido suicidarse es su problema. Pero que
tal como está actuando, tal como está calificando a los médicos, que insisto, es que está fuera de la realidad, porque la gran mayoría la han votado a ella. La gran mayoría de los médicos de Madrid. Bueno, porque hay algunos que incluso no están ni haciendo huelga. Te han votado a ti, pero estás tomando unas decisiones totalmente erróneas y vas a provocar un problema muy grande donde a lo mejor tendrías la oportunidad de resolverlo. Pero bueno, allá tú, Isabel, allá tú. Don Luis Magán. Bueno, yo creo que esta huelga es una huelga que no va por la sanidad pública, sino en contra claramente de Ayuso. Yo entiendo que pueda ser un follón el que hayan organizado, un desconcierto bastante importante, la reapertura de los centros, de los servicios de urgencia de atención primaria. Hay que recordar que esos centros se cerraron en marzo del 2020, que eran un número importante de centros que hay tanto en las comunidades de Madrid, en las ciudades, en la ciudad de Madrid me refiero, como en las zonas rurales, que atendían muchísima gente y que cumplían una labor muy importante. La vuelta, después de 2 años de cierre, el retorno a la actividad ha conllevado, lógicamente, desde mi punto de vista, no entiendo el mundo, digamos, un poco la distribución, ni las necesidades, ni la ubicación, digamos, un poco, ni la implantación de los médicos, pero entiendo que después de 2 años de cierre, supongo que el hecho de volverlos a reabrir hace una semana, porque me parece que fue el 25 de octubre cuando se volvió a reabrir, es decir, ha ocasionado un desbarajuste que, si seguimos la misma, digamos, un poco la misma lógica que hablabas antes con respecto al señor Marlaska, no tiene la culpa la señora Ayuso, sino la tendrá el director general que gestione ese desbarajuste que ha ocasionado la implantación o la apertura a lo mejor demasiado precipitada y sin prever que tenían tantos recursos o que necesitaban, mejor dicho, tantos recursos este tipo de servicios. Pero yo creo que la derecha sí es cierto que se puede pegar un tiro en los pies si deja, y lo está dejando, de alguna manera liderar, digamos, un poco la bandera de la sanidad pública a la izquierda y a la extrema izquierda. No hay que olvidar, por ejemplo, en Madrid, desde donde estamos hablando, que en los últimos, si no me equivoco, fueron 5, no sé si fueron 5 o 7 hospitales públicos que se construyeron, fue Esperanza Aguirre, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente el número, que aunque haya una gestión privada que lo hace muy eficaz, no deja de ser un patrimonio público, por decirlo de alguna manera. Y yo, de verdad, a pesar de los números, a pesar de que siempre argumenta la izquierda de que, por ejemplo, en Madrid, cuando la media nacional es el 25%, la gente que tiene un seguro privado, en Madrid llegamos al 38%, pero también son los niveles económicos que a lo mejor que el PIB de Madrid. Pero al margen de eso, de verdad, debería de ser más inteligente, que algunas veces lo es y mucho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para no dejar la bandera de la sanidad pública en manos de quien realmente la defiende para atacarla a ella. Yo ahí creo que tienen ustedes, cada uno desde un prisma distinto, pero buena parte de razón. Quizás se está dejando enredar, o no sé si te lo parece a ti, Hugo, Isabel Díaz Ayuso, en esta batalla, cuando a lo mejor lo tendría mucho más sencillo. A mí lo que parece es que, vamos, al final la izquierda es que es una crack, vendiendo discursos, eslóganes y vendiendo patrañas. Es decir, es que es magnífica. O sea, yo siempre lo digo, yo les saco el chapó, como dicen tal, saco el sombrero, porque cada vez que la izquierda dice cualquier, o tergiversa la realidad o directamente miente, vamos todos en tromba ahí a comentarlo, al tal, no sé qué, que no sé qué. Siempre ganan ellos. A nivel comunicativo siempre ganan ellos. Las cosas como son, ¿no? Bien, si hablamos de datos reales, la tan malísima, horrorosa Sanidad de Madrid tiene la segunda menor lista de espera de toda España. Es decir, la comunidad autónoma la segunda comunidad autónoma con menores listas, la primera es País Vasco, la segunda con menor lista de espera se llama Comunidad de Madrid. Esos son los datos que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso, que sea la segunda comunidad de toda España que tenga las menores listas de espera. Y esto también son datos, también son datos. Bien, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues que tenemos, como decíamos antes, unas elecciones dentro de poquito, autonómicas y municipales, y estamos con la típica historia de marketing político, ¿no?, por parte de la izquierda. Bien, el tema de las urgencias. Hace una semana, efectivamente, se puso en marcha. Es normal que en ese proceso de adaptación, pues ocurran dificultades. Dificultades que, por cierto, también pone de manifiesto el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que en el día de hoy dijo, efectivamente, hacen falta efectivos que vamos a poner ya encima de la mesa. Es decir, evidentemente que faltan efectivos, sí, en las urgencias. En las urgencias. El resto de la sanidad pública de Madrid funciona de lujo. Es de las mejores de España. O sea, y eso también son datos. Que en el tema de las urgencias hacen falta efectivos es evidente.
O sea, es evidente porque se está poniendo en marcha, después de tanto parón, después de 2 años de parón, pues un servicio público de sanidad y evidentemente se están viendo pues, lo que hace falta. Se va a subsanar, como dijo el propio Enrique Ruiz Escudero. Y concluyo con esto. Mónica García y su sindicato de cabecera, que es el Amitis el que va a convocar la huelga, pues es el primero que ofrecía a sus afiliados la posibilidad de ir a la sanidad privada. Es decir, si tú pagabas la cuota en el Amitis, uno de los privilegios que tenías era la posibilidad de acceder a sanidad privada. Estos que tanto defienden la pública, ¿no? Y por cierto, hablando de teleurgencias o de teleconsultas y tal, en la propia Mónica García, en su programa electoral, en el punto 39, llevaba claramente el potenciar, el encaminarnos hacia el futuro. Y el futuro pasa por lo digital, no pasa por lo presencial, le guste más o le guste menos. Juan Carlos, yo me estoy liando. Es que yo ya no sé si la sanidad pública, como decía usted hace unos minutos, tiene un problema o, como dice Hugo, es modélica. Sáquenme ustedes de este sin vivir. Bueno, es que Hugo probablemente, y afortunadamente para él es todavía muy joven, y no ha tenido que recurrir a la sanidad de forma dura. No, mi padre sí, hace un par de años. Sí. Con lo cual conozco perfectamente cómo funciona la sanidad y además en sus cuestiones más avanzadas y tal. O sea, por desgracia, la conozco en casa. Sí, yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Porque, un caso oncológico pues son cosas... También mi padre falleció de cáncer y lo que te quiero decir es que cuando tienes que recurrir tienes que ir de forma recurrente a la sanidad, es decir, cuando ya adquieres unas obligaciones como padre, ¿no? Porque tus padres ya son más... O sea, entras en una edad que yo creo que aún no tienes. Y entonces es cuando te das cuenta... Por suerte para Hugo. Por suerte para él, y ojalá lo disfrute cuando llegue a los 40 y superamos la cincuentena. Exactamente. Cuando llegas a la cincuentena es cuando notas, salvo que tengas, desgraciadamente, otras experiencias que no se las deseo a nadie previas, pero normalmente esa es la edad en donde se te juntan tus hijos y tus padres, ¿no? En la sanidad. Eso es verdad. Y incluso tú mismo. Y entonces lo notas de lleno. Y entonces yo, por ejemplo, no doy crédito que estando mi hija ingresada en La Paz, por ejemplo, en La Paz, no en... El fin de semana solo hay un cirujano de guardia en todo el hospital. Eso a mí me parece inaudito. Entonces yo hablo con ese cirujano, me dedica 2 minutos, porque el hombre no tenía mucho tiempo, lógicamente, si tenía que atender a todo el hospital, y me dice, es que no tenemos gente, no hay personal. Lo que ocurre en Madrid es que usted sabe que cuando terminan perdone que me extienda un segundo, porque esto lo conozco muy de lleno por mis familiares. En 2 minutos tenemos que ir a publicidad, pero podemos continuar. Cuando un médico, que además es que los médicos se tiran 10 años estudiando como mínimo, es que ojo. A ver, se aduce que no salen suficientes del MIR, esto se lo he oído responsables del PP. Esto es lo que le digo. Mire, cuando un médico termina sus 6 años de carrera, luego se examina en el MIR, que tiene que aprobarlo, luego tiene que dedicar 1 año o 2 a estudiar el MIR, tiene que aprobarlo y dependiendo de la nota que saque, pues va a una especialidad y a un lugar, a un lugar geográfico. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que, como dice Isabel, es que, claro, los residentes eligen más Madrid para hacer la residencia. Es lógico. ¿Por qué? Porque un residente lo que quiere es especializarse, ¿no? Por ejemplo, alergólogo, cardiólogo, ¿no? Ginecólogo, ¿no? Todo esto lo hacen en el MIR durante varios años, que además está remunerado. Muy mal remunerado, pero está remunerado. Y son los que normalmente nos atienden en los hospitales, los residentes. Entonces, estas personas prefieren venir a Madrid, ¿por qué? Porque aprenden más, ven más casos, ven más tipologías, tienen más compañeros con los que, ¿no?, ver, y también tienen, lógicamente, más medios, porque estamos hablando de Madrid, no estamos hablando del Hospital de Soria, que no van residentes al Hospital de Soria. Cuando terminan la residencia, tienen que buscar trabajo. ¿Qué ocurre? Que los que viven en Madrid se van a otras localizaciones, es decir, a otras comunidades autónomas o incluso fuera de España. ¿Por qué? Porque en Madrid, Isabel, les pagáis una miseria. A los médicos en Madrid les pagáis una miseria y se van. Eso es el problema que estamos teniendo en Madrid. Déjemelo ahí, vamos a publicidad y le doy la palabra acerca de esto a Luis y a Hugo.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.